Madrugada 45 segundos, un gusto saludarlos en este día 7 de octubre, que es día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra, la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Shuhada de Deir al-Balá. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de la Franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero, que podría ser la chispa de un conflicto inclusive que supere las fronteras regionales. Hoy los bombardeos siguen sobre Beirut, que es la capital del Líbano, en donde desde la madrugada se escucharon explosiones en 30 puntos diferentes. Ataques que marcan este año de la guerra y un año del fracaso de la diplomacia internacional. Los combates siguen tanto en Gaza como en el Líbano y el conflicto, en vez de acabar, sigue escalando. Israel promete represalias contra Irán. Ya les vamos a contar lo que está pasando, los recuerdos, los homenajes que hay a las víctimas, las 1.200 que murieron primero en el concierto de Nova en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza en ese momento, cuando se produjo el gran ataque contra Israel, el más grande desde la época del Holocausto, y de ahí en adelante todo ha sido una respuesta desmedida. Un año después, una guerra que deja 42.000 muertos, cada vez menos esperanza de una salida pacífica. La hora exacta del ataque de ese 7 de octubre fue 6:29 de la mañana, hora de Colombia. Comenzaron vigilias a la misma hora hoy, ceremonias en diferentes ciudades de Israel y en comunidades judías en el mundo. La comunidad judía en Colombia lo lamenta esta mañana con un reclamo, una indirecta al presidente Gustavo Petro, que hoy, un año después, todavía no dice nada del ataque original. Acaba de anunciarse el Premio Nobel de Medicina en este año 2024, primero de la serie de premios Nobel que se van a entregar. Mañana será el de Física, lo ganan dos norteamericanos, Víctor Ambros y Gary Ruvkun, por el descubrimiento del microARN, que es un principio fundamental para investigaciones genéticas. Ya les vamos a contar de estas historias internacionales. Bienvenidos en segundos también. El golpe al gobierno. La Corte Constitucional tumbó un artículo, un decreto con el que iban a crear el Instituto de Vías Regionales, a través del cual el Ministerio de Transporte quedaba facultado para contratar directamente con comunidades, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, para que fueran ellas las escogidas en proyectos de construcción, vías secundarias y terciarias. Dice la Corte Constitucional que se violan allí principios de nuestra Constitución, que hubo una extralimitación de facultades por parte del presidente y de la Casa de Nariño y que no pueden contratar sin un tope, sin tener en cuenta consideraciones de competencia. Una decisión que toma la Corte por la demanda que presentó el Centro Democrático. La lamenta la ministra de Transporte. Bienvenidos. A propósito del gobierno, el presidente Petro cambió de opinión y ahora le pide al presidente de Ecopetrol que haga un exorcismo. En realidad dice exorcismos, que es un latinajo, padre, ¿no? Claro que sí. Es una palabra que etimológicamente significa por un juramento, conjurar o sacar algo malo, algo que no está bueno. El demonio. El demonio, los espíritus malignos. El presidente Petro, el demonio que quiere sacar de Ecopetrol es el petróleo y quiere darle la bienvenida a la inteligencia artificial. Él, que hace apenas 15 días o 20 días estaba diciendo que la inteligencia artificial era un invento particularmente perverso del capitalismo, ahora parece tirar línea para que Ecopetrol se vuelva el centro de inteligencia artificial, que por supuesto no es el core del negocio, no tiene nada que ver con la tradición de Ecopetrol. Seguramente no le va a gustar a los accionistas de Ecopetrol. El presidente Petro no celebra, dice que no es una noticia para celebrar, que se haya encontrado el gran pozo de Sirius. Está a 30 kilómetros de Santa Marta. Encontraron reservas para abastecer a Colombia por más de 20 años.
cualquier gobierno, cualquier gerente estaría celebrando. El presidente Petro dice que no hay nada que celebrar porque la humanidad, Ecopetrol, Colombia, no pueden depender del gas. De momento, dependemos del gas y de los hidrocarburos. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a contar también de la histórica decisión del Tribunal de Cundinamarca que ordenó cerrar el botadero de basura de Mondoñedo. Demostraron que sí contamina el aire, el agua y el suelo. Es el viejo Mondoñedo, que estuvo activo hasta hace 2 años y que es un relleno operado por la empresa, recuerden ustedes, Sabrinsky. El tribunal da 6 meses para cerrar esa que es una esquina maloliente de Bogotá todavía. La buena noticia es que la decisión no va a afectar el manejo de basuras ni en Bogotá ni en 78 municipios de Cundinamarca que dependían de ese botadero de Mondoñedo. Les voy a contar, se le salió de control la situación a la directora de la unidad de víctimas, hablando del señor Salvatore Mancuso, que ahora parece ser el mejor amigo del gobierno. Intercambió sombreros y sonrisas con el presidente Petro en Córdoba el jueves, y este fin de semana Salvatore Mancuso fue el gran invitado en la unidad de víctimas del gobierno, un evento de reparación que había sido organizado en Corferias. Era un evento de reparación que terminó en realidad convertido en un sitio en el que Mancuso fue a echarse un discurso. No dejaron hablar a las víctimas, que por supuesto terminaron calientes, inconformes, reclamando sus derechos. La unidad de víctimas dijo, pueden hacerlo, pueden reclamarle, pero en privado. El sitio, el evento público fue para que Mancuso simplemente hiciera su show. Este tema de Mancuso es el motivo del nuevo enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Gustavo Petro. Una pelea que frenó la venta de 192 hectáreas del ubérrimo, la hacienda del expresidente en Córdoba, que estaba negociándola con la Agencia Nacional de Tierras. Ya les vamos a contar también del fin de semana lleno de accidentes en Bogotá, por supuesto el más grave, el de las estudiantes de veterinaria que venían para Boyacá, aquí en Cundinamarca. El bus perdió los frenos, se mataron 5 de las jóvenes estudiantes. Hay hoy 22 todavía heridos en diferentes puestos de salud en municipios del departamento. Tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Es un gusto, lunes 7 de octubre, un año de la guerra en el Medio Oriente. También les contaré la historia de David Alonso, el joven, el ganador del Mundial de Moto G3, el hombre que se presenta, que cantó el himno de Colombia. En realidad él es español, hijo de madre santandereana, que le hizo un homenaje a Colombia, una estrella naciente del motociclismo internacional. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos esta mañana de aniversarios, de controversias y de exorcismos. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy se cumple un año de guerra en Medio Oriente, un año desde el ataque sorpresa de Hamas en el que asesinaron a unos 1.200 civiles y militares en Israel. Hoy la guerra se extiende en la región, una guerra que ya involucra a Israel, a Gaza y al Líbano, pero que también toca a Irán, Yemen, Siria e Irak. Hoy, tanto Israel como Irán, los 2 ejércitos más poderosos de Medio Oriente, están en alerta extrema por temor a que la fecha sea excusa para extender los bombardeos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Fleur Hassan Naum. Nosotros tenemos que estar en una situación que ellos están pidiendo el alto fuego, no nosotros. Ellos lo empezaron. Ellos tienen que pedir alto fuego. Durante el día de hoy, Israel lanzó nuevos ataques contra varios objetivos terroristas en toda la franja de Gaza que han alcanzado el hospital Shuhada de Aqsa, en Deir Balá. El ejército dice que las acciones están dirigidas a frustrar amenazas inmediatas. Mientras, en la frontera norte siguen los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah. 49 accidentes de tránsito dejaron 109 heridos, 15 muertos, el más grave en Cundinamarca. Que esto no vuelva a pasar, porque el sufrimiento y el dolor que tengo yo en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia. Un aparatoso accidente se vivió el día sábado en el kilómetro 96 en la vía Mosquera-Mesa. El bus que viajaba a gran velocidad se volcó, terminando con la vida de 5 estudiantes de veterinaria y dejando al menos 20 heridos. Las estudiantes fueron trasladadas a hospitales cercanos y su situación varía. La coordinadora de urgencias en el hospital de Mosquera, Carolina Quitán. En este momento en la institución está
están 11 pacientes, de los cuales 9 están en observación. En el momento están por lesiones de tejidos blandos, lesiones óseas y están en vigilancia hasta 24 horas. Y 2 de ellos están en la unidad de cuidado intensivo. Entre los testimonios de una superviviente se comentó que el vehículo presentó fallos, oliendo a quemado y que el bus no frenaba. El docente de una vez nos dice: chicos, agárrense fuerte. Nos agarramos todos. Mi compañera de al lado se agarró de la silla, yo me hice en bolita. El señor desvió como 2 carros, iba súper rápido. Cuando fue que llegó el suceso en qué momento en que se volcó, todos caímos. La verdad, yo cerré los ojos porque fue algo muy importante para mí. El Tribunal de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo del botadero de Mondoñedo debido a la contaminación por vertimientos indiscriminados de basura. Tras la decisión, el gobernador de ese departamento, Jorge Emilio Rey, no compromete, no genera ningún riesgo o amenaza en lo que corresponde a la disposición de residuos sólidos por parte de los municipios del departamento. Quiero de corazón pedirles perdón por el daño, por el dolor, por el sufrimiento. Hay hechos cometidos. Quisiera devolver el tiempo. Toda una polémica generó Salvatore Mancuso en un evento en Bogotá donde le pedía perdón a las víctimas del paramilitarismo. Algunos de los asistentes le reclamaron y le pidieron que se comprometiera con la búsqueda de los desaparecidos. Lilia Solano, la directora de la unidad de víctimas, le pidió a una de estas personas que hablara sobre estos temas en privado. Pasa, compañera del salón. Sí. Ella va a hablar con él. Vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él. Neida Narváez es de El Salado, Bolívar. Me duele porque no nos han tenido en cuenta como víctimas, como personas que venimos de regiones que fueron asustadas por el conflicto. 2 hechos de violencia ocurrieron en Colombia este fin de semana, uno de ellos en Cimitarra, en límites entre Antioquia y Santander, donde 3 adolescentes fueron asesinados en una vivienda, según confirmó la Policía Nacional. Además, en Argelia, en el departamento del Cauca, fue asesinado Andrés Erazo, un líder social y gestor cultural, fundador del grupo folclórico Soles de Micay. Todo un caos se vivió la noche anterior en el norte de Ibagué luego de conocerse el deceso de Jefferson Vaquero. Familiares y amigos esperaron hasta altas horas de la noche a las afueras de la estación de policía luego de la extraña muerte del joven de tan solo 20 años, quien fue capturado en la tarde de ayer y horas más tarde se conoció la fatal noticia de su deceso. Mire, lo trajeron, lo trajeron porque yo lo trajeron para acá para hacerlo con pared y resulta muerto. En noviembre del 2023, un decreto le daba vida al Instituto Nacional de Vías Regionales, el INVIR, encargado de la construcción, el mejoramiento y la conservación de las vías regionales, es decir, las terciarias. Para la Corte Constitucional, el decreto no define el régimen jurídico de esta nueva entidad y sus facultades extraordinarias para una contratación directa, ojo, sin límite de cuantía. Hernán Cadavid es congresista y el demandante. Ha declarado inexequible el artículo 35 que pretendía servir de burladero de la Ley 80, entregar la contratación pública multimillonaria a organizaciones sin la capacidad y seguramente afines del gobierno y mucho más en vísperas de la campaña. El presidente Gustavo Petro centró su discurso en la necesidad de que Colombia pase a economías limpias, dejando de lado el uso de carbón, petróleo y gas, y en esa misma línea se pronunció sobre los hallazgos de gas en el país. Y claro, puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida pues le da mucha alegría. Descubrimos gas, descubrimos un embalse lleno de petróleo. Hoy eso no alegra a la humanidad, la asusta. Ahí el presidente Petro llamó entonces a Ecopetrol a que se haga un exorcismo y migre hacia la inteligencia artificial. Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos. Quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla sobre inteligencia artificial. El pasado mes de agosto, desde Villavicencio y ante magistrado del Consejo de Estado, pidió hacer un debate político alrededor de la inteligencia artificial. Este tema tiene que ver indudablemente con el capitalismo, y voy a ponerlo en esos términos. Es un fruto del capitalismo. No se conocía ni siquiera sus antecedentes en otro tipo de formas de producir o de consumir. Es el desarrollo tecnológico último del capital. El gobierno lanzó el Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia, un plan con 5 puntos clave para promover el respeto en los que se encuentra la transformación territorial, trámite de reformas sociales, erradicación de la violencia política, transformación de la economía y el respeto por los tiempos electorales. El encargado de dirigir este plan será el ministro Juan Fernando Cristo. Más que un acuerdo, un compromiso del gobierno nacional frente a tantas fantasías que se inventan los sectores de oposición, de dar absoluta tranquilidad de que aquí se van a respetar las reglas de juego, se va a respetar el calendario electoral. Adiós a Marlon Pérez, el ciclista asesinado fue despedido entre aplausos y lágrimas. Su padre, Alirio. Él estaba muy joven y lleno de muchas ilusiones.
El estado de la Florida en Estados Unidos se declaró en emergencia y se prepara para su mayor evacuación desde 2017 ante la amenaza del huracán Milton, que ya es categoría 2 y se prevén fuertes vientos y alto oleaje. También hay alerta para la península de Yucatán en México. La Academia Sueca anunció esta madrugada que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a Victor Ambros y a Gary Rupkun. El jurado premia a los dos científicos estadounidenses por descubrir una molécula esencial para el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. El alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur de México, Alejandro Arcos, de 43 años, fue decapitado 6 días después de tomar posesión de su cargo. Hace 48 horas había sido asesinado el secretario de Seguridad y pidió así justicia. Claro que queremos justicia, pero también queremos paz. No queremos perder más ciudadanos. Alonso campeón Colombia, Alonso campeón Colombia, Alonso campeón, Alonso campeón, Alonso. David Alonso, de 18 años, inscribió su nombre en la historia del motociclismo luego de consagrarse campeón mundial en la categoría Moto 3. Me miro al espejo y me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el lateral derecho de Nacional, Andrés Román, es nuevo convocado en la Selección Colombia. Román es llamado por la posible baja de Daniel Muñoz, quien salió lesionado del partido entre su equipo, el Crystal Palace, contra el Liverpool el sábado. Mientras tanto, en Cochabamba, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya empezaron su concentración. El domingo se realizó entrenamiento con los primeros jugadores en llegar. Estos fueron John Arias, Luis Díaz, Nelson de Osa, Mateus Uribe, Richard Ríos, Juanfer Quintero y Roger Martínez. Estás escuchando Blue Radio.